Buenos días, apreciados estudiantes. El tema esfuerzos en vigas, o sea, elementos sometidos a flexión. El procedimiento debe tener más o menos los siguientes pasos. Primero hay que elaborar los diagramas de fuerza cortante y momento flector de la viga correspondiente. Segundo, localizar el centro de gravedad de la sección recta de la viga por medio de esta relación de momentos de área. Tercero, calcular el momento de inercia de la sección recta de la viga respecto al eje neutro. El eje neutro es la recta que pasa por el centro de gravedad del área de la sección. Luego entonces que ya se tengan esos elementos como son los diagramas de fuerza cortante y momento flector y en la localización del centro de gravedad y los momentos de inercia respecto al eje neutro, se procede a encontrar el esfuerzo normal. Para ello, la viga se considera conformada por infinito número de planos, que vistos de perfil se llaman fibras. Cada fibra está localizada a una distancia y del eje neutro. Entonces el esfuerzo normal es el momento flector en la abscisa correspondiente por la distancia y a la fibra dividido entre el momento de inercia respecto al eje neutro. El esfuerzo cortante es la fuerza cortante, lo primero que hay que tener en cuenta obviamente, por Q, que es el momento de área, dividido entre B. Ese valor de B, en el caso del rectángulo, siempre valdrá lo mismo porque el rectángulo es una figura uniforme. Y por el momento de inercia respecto al eje neutro. Acá están entonces esas indicaciones. El momento de inercia de un rectángulo respecto a eje central, les recuerdo, es el momento de inercia de este rectángulo respecto al eje central, es la base del rectángulo por la altura elevada al cubo sobre 12. En muchos casos, cuando no es un rectángulo solamente, sino es un área compuesta, hay que utilizar el teorema de los ejes paralelos del señor Steiner. Ese teorema de los ejes paralelos de Steiner pues nos dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje, a un eje X, es el momento de inercia del área respecto a su propio eje, más el área correspondiente por la distancia entre los ejes al cuadrado. Para calcular el esfuerzo cortante hay que tener en cuenta lo siguiente. Si se tiene una fibra determinada localizada a una distancia y nosotros necesitamos hallar el esfuerzo cortante respecto a esa fibra, pues entonces será la fuerza cortante en la abscisa correspondiente que tenemos por el momento de área del área que se libera de la fibra hacia el exterior, esta área que tenemos acá. Entonces, para hallar el momento de área, este Q será Y barra, pero Y barra, la distancia es al centro de gravedad del área liberada por el área, dividido pues entre la longitud de la fibra, que en este caso pues va a ser la misma base del rectángulo, por el momento de inercia. Para ello entonces les voy rápidamente a explicar algunos ejemplos, como acá esta viga simplemente apoyada con las cargas que aquí aparecen, es de sección rectangular de 30 por 50 centímetros. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para calcular las reacciones, eso se hace por estática. Se elaboran los diagramas de fuerza cortante y de momento flector de acuerdo a lo que ustedes ya saben de la elaboración de los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces es conveniente mirar en estos diagramas los valores críticos. Por ejemplo acá, el valor de la fuerza cortante máximo es 228 kilonewton y el valor del momento máximo es
720 kilonewton metro. También es importante mirar el momento flector, si es positivo, si quedó como en este caso todo en la parte positiva, o si hay parte en los ejes positivos o parte negativa. Luego entonces, pues nos podemos proponer calcular algunos esfuerzos. Por ejemplo, acá en este primero se propone que calcular el esfuerzo o los esfuerzos normal y cortante en una fibra 16 centímetros arriba del eje neutro en la abscisa localizada a 8 metros. Entonces, en los diagramas de momento se busca en la abscisa 8 metros, hay un momento de 600 kilonewton metro, como lo pueden apreciar en el diagrama de momentos. A los 8 metros hay 600 kilonewton metro. Entonces decimos, el esfuerzo es el momento flector por la distancia a la fibra sobre el momento de inercia. Acá entonces tenemos la fibra localizada a 16 centímetros arriba del eje neutro, entonces 600 por 16 centímetros, acá está convertido a metros, sobre el momento de inercia. El momento de inercia, como les recordé, es la base por la altura al cubo sobre 12, que en este caso nos da 312.500 centímetros a la 4. Para el esfuerzo cortante se mira el diagrama de esfuerzo cortante a 8 metros y encontrarán que la fuerza cortante a los 8 metros vale 60 kilonewton. En la misma fibra, entonces, liberamos el área correspondiente de 16 hacia arriba, o sea que nos quedarían 16 hasta la fibra más 9 centímetros, 25, que es la totalidad que nos da del centro de gravedad hacia arriba, 25. Entonces, localizamos el centro de gravedad de esta área liberada, este Y barra. Ese Y barra, pues, serán, aquí son 9, entonces son 4.5 centímetros más 16, nos da un total Y barra de 20.5. Entonces, teniendo acá que Y barra es 20.5 centímetros, entonces multiplicamos 20.5 centímetros por el área liberada, 9 centímetros por 30, que nos da 5.535 centímetros al cubo. Reemplazamos en la fórmula de la fuerza cortante, entonces la fuerza cortante, según el diagrama, son 60 kilonewtons, o sea 60 por 10 a la 3 newtons, por el momento de área, 5.535 por 10 a la menos 6 metros a la 3, dividido entre la longitud de la fibra. La longitud de la fibra son 30 centímetros, todas las fibras van a tener una longitud de 30 centímetros, y el momento de inercia 312.500 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Eso nos da un esfuerzo cortante tau de 0.36 kilopascales. Uno de los objetivos más importantes en estos problemas, pues lógicamente, es calcular los esfuerzos normales y cortantes máximos. El esfuerzo normal máximo, pues simplemente tomo el momento máximo que estoy viendo en el diagrama de momentos, tomo la distancia a la fibra más lejana, o sea el Y máximo, y divido por el momento de inercia. Entonces, acá para nuestro caso la fibra más lejana estará a 25 centímetros del eje neutro, acá estará a 25 centímetros del eje neutro, y entonces aplicamos la fórmula y nos da un esfuerzo máximo de 57.6 megapascales. El esfuerzo cortante máximo, ese esfuerzo cortante máximo se presenta en el eje neutro porque es la fibra de la cual hacia arriba o hacia abajo puedo liberar más área. Entonces liberamos esta área mide 30 por 25, y el centro de gravedad con respecto al eje neutro de esa área Y barra está a 12.5 centímetros. Calculamos el momento de área, como ya se explicó, y el esfuerzo cortante máximo, como ya se explicó, entonces nos da 2.28 megapascales para ese caso. Ahora, por ejemplo, en el caso de que tengamos
otra sección, una sección T, una viga T, supongamos que este es el perfil. Acá entonces vamos a tener que es la viga simplemente apoyada con un momento aplicado en A, una carga uniformemente distribuida y estas cargas concentradas que ven acá. Entonces calculan las reacciones en los apoyos, elaboran sus diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Entonces acá vamos a tener los diagramas correspondientes de fuerza cortante y de momento flector para esa viga. Entonces aquí ya se ha elaborado, estos son los diagramas correspondientes. Entonces, de acuerdo a la viga, procediendo de acuerdo a las normas que les envié de los diagramas de fuerza cortante y momento flector, elaboran los correspondientes diagramas. Y a continuación de que han elaborado los diagramas de fuerza cortante y momento flector, entonces tenemos nuestra viga T. A esta viga T, entonces se le localiza el centro de gravedad. Entonces, como ya se les recordó, pues esta viga es simétrica al eje Y, pero es asimétrica al eje X, y ese eje X coincide con el eje neutro. Entonces, para localizar ese centro de gravedad, simplemente acá se ha dividido la T en dos rectángulos. Un rectángulo que en la parte superior, que es la aleta de la T, 110 por 10, y otro rectángulo, lo que queda en el alma de la T, que es 30 por 60 centímetros. Entonces, se localizan los centros de gravedad. Siempre tomamos el punto de referencia desde abajo. Por ejemplo, acá, este centro de gravedad del rectángulo horizontal va a estar a 65 centímetros de abajo. Y su área es 110 por 10. 110 por 10 en centímetros. El centro de gravedad medido desde abajo del rectángulo de 30 por 60, pues será 30 centímetros. Y su área 30 por 60 centímetros. Y dividido entre el área total de los dos rectángulos, 110 por 10 más 30 por 60, elaborando las operaciones nos da que el centro de gravedad Y barra está localizado a 43.3 centímetros y por ahí trazamos el eje neutro y acotamos. Entonces acá vamos a tener 43.3 hasta el eje neutro y luego calculamos el momento de inercia por el teorema de Steiner. Entonces se les recordó el teorema de Steiner, dividimos en los dos rectángulos el momento de inercia respecto al eje neutro, que le llamamos eje X, será el momento de inercia respecto a X del rectángulo de 30 por 60 más el momento de inercia del rectángulo de 110 por 10 centímetros. Aplicamos el teorema de los ejes paralelos. Entonces, por ejemplo, para el rectángulo de 30 por 60, el momento de inercia será 30 por 60 al cubo sobre 12, que es el momento de inercia de un rectángulo, más el área, 30 por 60 centímetros, por la distancia entre ejes paralelos. La distancia entre ejes paralelos, entonces acá nos va a dar 13,3, pueden hacer ustedes sus cuentas, 13,3 centímetros al cuadrado. Haciendo las operaciones tenemos el valor del momento de inercia. Luego, para el rectángulo de 110 por 10, entonces tenemos nosotros que será el momento de inercia de ese rectángulo respecto a su propio eje, 110 por 10 al cubo sobre 12, más el área de ese rectángulo 110 por 10 por la distancia entre ejes, o sea, el eje de ese rectángulo hasta el eje neutro, 21,7 centímetros al cuadrado. Hacemos las operaciones, sumamos y nos da el momento de inercia 1.385.547.7 centímetros a la 4. Ya con esos valores
se hace el procedimiento correspondiente, calculamos los esfuerzos normales de acuerdo a la fórmula. Entonces, en la luz AB, en la abscisa 571, encontramos el momento máximo. Aquí lo podemos ver en el diagrama de momento. En la abscisa 571 tengo el momento máximo de 710. 571, momento máximo 710 kN. Entonces calculamos a compresión y a tensión. Entonces, como nosotros ya hemos hablado, cuando el momento es positivo, las fibras superiores actúan a compresión y las inferiores actúan a tensión. Entonces, vamos a decir acá que la fibra más lejana en la parte superior está a 26.7 y es la que trabaja a la compresión en la luz de la viga, o sea, en la abscisa 571. Entonces esa fibra que trabaja a compresión está a 26.7 centímetros del eje neutro. Se aplica la fórmula y da 1348 megapascales. El esfuerzo máximo a la tensión, entonces deben tener en cuenta que la viga está tensionada en la luz, en la parte de abajo, y la fibra más lejana es 43.3 centímetros. Entonces acá vamos a tener 43.3 porque son los momentos máximos, acuérdense. En el voladizo, entonces cambia precisamente. En el diagrama de momentos se puede apreciar. En el diagrama de momentos, acá en el voladizo y desde antes, ya el momento es negativo. Entonces, eso quiere decir que las fibras superiores van a trabajar a tensión y las inferiores van a trabajar a compresión. Entonces, sencillamente, en el apoyo B, en X 12 metros, hay un momento máximo de 360, entonces en la parte inferior la distancia más lejana es 43.3, entonces el momento de inercia, aquí la importancia está en esta distancia, 43.3 en la fibra inferior y 26.7 en la fibra superior, porque la curva elástica pues se ha invertido. O sea, si nosotros acá tenemos nuestro diagrama de momentos, debemos tener presente la curva elástica. Sencillamente acá en este punto, hasta este punto aproximadamente, podemos ver, si analizamos nuestra viga, que la curva elástica, entonces, en esta parte, nuestra viga flectaría de esta manera, aquí comienza a cambiar esa flexión, y en el voladizo vendría de esta forma. O sea, como ya estábamos hablando, acá en la luz, las fibras superiores van a estar trabajando a compresión, las inferiores a tensión. Y en el voladizo, vamos a tener tensión en las fibras superiores y compresión en las fibras inferiores. Por eso, al calcular estos esfuerzos, les he dado la explicación correspondiente. Para el esfuerzo cortante, entonces, el esfuerzo cortante máximo se presenta en el eje neutro. Entonces, liberamos acá del eje neutro hacia abajo, acá en la T, aquí está la T, del eje neutro hacia abajo, podemos liberar, por ejemplo, este rectángulo. Ese rectángulo que liberamos, que está aquí, lo podemos apreciar, lo libero acá en esta partecita. Ese rectángulo va a medir 30 por 43.3. Entonces, a ese rectángulo le saco el momento de área respecto al eje neutro. Entonces, este centro de gravedad con respecto al eje neutro está a 21,65 centímetros. Por el área de 30 por 43 centímetros nos da este momento de área. El esfuerzo
perdón, la fuerza cortante máxima se presenta en la abscisa X 12 metros y tiene un valor de 362 kilonewton. Entonces, en la expresión de esfuerzo cortante, reemplazamos los valores. Entonces, fuerza cortante máxima 362 por 10 a la 3 newtons. El momento de área que acabamos de calcular, 28.123.35 por 10 a la menos 6 metros a la 3. Y tenemos acá la longitud de la fibra, 30 centímetros, y el momento de inercia para un total de 2.5 megapascales. Por último, rápidamente les describo un perfil de canal invertido, una viguita con ese perfil canal invertido. Estas cargas que aparecen acá, también la viga tiene voladizo, o sea, una viga con voladizo. Elaboran los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Ahí están los diagramas. Yo de todas maneras este material se los estoy enviando también. Calculamos el centro de gravedad del canal invertido de la forma como ya se ha explicado. Se calcula el momento de inercia teniendo en cuenta que son dos rectángulos de 10 por 50 y 60 por 15, aplicando el teorema de los ejes paralelos. Aquí está la aplicación. Y de la misma manera, entonces, se calculan los esfuerzos teniendo presente si las fibras trabajan a tensión, si las fibras trabajan a compresión, y eso lo decide el diagrama de momentos. No lo olviden. Si ustedes tienen acá momento positivo, las fibras superiores trabajan a compresión; momento negativo, las fibras inferiores van a trabajar a compresión y las superiores a tensión. En el positivo, entonces, fibras, por ejemplo acá nuestra curva elástica, entonces vamos a tener en la luz y en el voladizo. Entonces, en la luz, fibras superiores compresión, fibras inferiores tensión. En el voladizo, fibras superiores tensión, fibras inferiores compresión. De acuerdo con eso, miran las distancias superiores e inferiores a partir de el eje neutro. La fibra más lejana a 24,6 hacia arriba, la más lejana hacia abajo 40.4 centímetros para los valores de los esfuerzos normales máximos. Y para los esfuerzos cortantes, entonces vamos a tener del eje neutro, libero hacia abajo estos dos rectángulos, miren el diagrama, y calculo el momento de área y reemplazo los valores y calculo el esfuerzo cortante máximo. Espero que les sea de mucha utilidad.